Hola amigos, bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a continuar analizando este proyecto de ley que quiere imponer Perú Libre en el Congreso de la República, aprovechando el pánico, ¿no? Esta situación de incertidumbre en la que tiene inmersa a todos los peruanos, y ya que veníamos escuchando al premier Aníbal Torres en días anteriores. Estamos con el expresidente del Tribunal Constitucional, el señor Álvarez, que ya se encuentra con nosotros. Bienvenido, ¿cómo está? A Perú 21 TV. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy Buenas buenas tardes. tardes. Imagino que ya leyó el proyecto de ley de Margot Palacios, esta congresista de Perú Libre, y yo le quería preguntar si es válida esta propuesta. En principio, es una propuesta con una intención manifiesta. Lo primero que salta a la vista es de que se refiere nuevamente a la convocatoria de una asamblea constituyente, autorizando al presidente a convocarla. Esto no está encuadrada en el marco constitucional, o sea, la Constitución del 93 no prevé, ni tampoco la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no prevé ninguna posibilidad de que el presidente de la República pueda convocar a una asamblea constituyente. Primero, pero el proyecto no tiene ni en el encabezado ni en su texto ninguna referencia a reforma constitucional. Incluso invoca a un artículo 107 que se refiere genéricamente a la formación de las leyes, a la iniciativa ciudadana para la formación de las leyes. En realidad, como se trata de algo que no está encuadrado en la Constitución, porque la Constitución establece que toda reforma constitucional pasa necesariamente por el Congreso de la República, como ya esto ha sido materia incluso de una ley de desarrollo constitucional por parte del Congreso, se debería haber encuadrado en el segundo párrafo del artículo 206 de la Constitución, que habla de la iniciativa ciudadana para reformar la Constitución, que es, en buena cuenta, la naturaleza misma del proyecto presentado. Incluso las firmas son mucho más reducidas, es el 0.3 de la población electoral, aproximadamente, según mis malos cálculos, 75.000 firmas. ¿Por qué no recurren a este artículo, que es de reforma constitucional? Iniciativa ciudadana para una reforma constitucional. Porque entiendo yo que la primera batalla que va a librar Perú Libre es que este proyecto no pase a Constitución, sino pase a la Comisión de Justicia. Porque en la Comisión de Constitución, entiendo yo, consideran que ya tienen perdida la votación inicial. Esto va a ir acompañado indudablemente de algunos disturbios, como lo que ya en Colombia y en Chile se ha llamado protestas sociales, entre comillas, que no es otra cosa que los disturbios generados por activistas profesionales en algunos puntos específicos, mineras, carreteras, mercados, y que no pasan de 30 o 40 activistas. Pero claro, como la policía no va a cortar, no va a imponer el orden, los ciudadanos se van a ver perjudicados en los lugares donde estos disturbios pro asamblea constituyente se presentan. Lo que vamos a ver las semanas siguientes es que el debate o el presunto debate de este pésimo proyecto va a ser acompañado por las famosas protestas, que no son otra cosa que agitación y propaganda. Doctor Álvarez, es preocupante porque si esta iniciativa no está dentro del marco de la Constitución y tampoco es una reforma constitucional, entonces, ¿qué es? Claro, es una reforma constitucional, es un pedido de reforma constitucional, pero que no se llama, han evitado llamarlo reforma constitucional, justamente para evitar que vaya a la Comisión de Constitución y para evitar una votación calificada. Entendamos de que la regla constitucional
es la mitad más uno de los congresistas más un referéndum, o los 2/3 de los congresistas en dos legislaturas ordinarias diferentes. Entonces, ¿cuántos votos se necesitan para aprobar esta iniciativa? Si es aprobada de una mala manera, bastaría, como si fuese una ley cualquiera, bastaría aprobar un dictamen favorable con una mayoría no calificada, una mayoría simple de los votos, lo que sería absolutamente inconstitucional y se presentaría obviamente una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Ahora, el tribunal está atado por un código procesal constitucional que tiene plazos muy largos. Por ejemplo, en un caso donde el Ejecutivo o el Defensor del Pueblo o el mismo Congreso no están de acuerdo con una ley, los plazos de 30 días calendario para contestar una demanda son excesivos, porque no estamos hablando de un grupo de ciudadanos que tienen que conseguir financiamiento para el proceso, un abogado, etcétera, sino que estamos hablando de órganos constitucionales, organismos constitucionales que tienen sus procuradores y que en 48 horas pueden eh, confeccionar una contestación de demanda o una demanda o un alegato. Por tanto, el tribunal todavía sigue siendo presa de un código antiguo que no le permite dar respuestas rápidas y apropiadas ante los conflictos políticos propios desde el 2016, en que prácticamente el Perú entró en una crisis política permanente. Entonces, si tenemos entendido de que el Tribunal Constitucional tiene ese problema, la pelota está en la cancha del Congreso. Si usted me dice Por que si supuesto, es aprobado este proyecto de ley de mala manera, se necesitaría solamente mayoría simple. ¿Cuánto es la mayoría simple para tenerlo bien clarito? dependiendo de cuánta gente asista a ese pleno, cuántos se abstengan, Ujú. de forma tal que podría aprobarse con menos de la mitad más uno de los congresistas, cosa que sería, repito, abiertamente inconstitucional, porque este proyecto de Palacios Guamán se refiere esencial y en forma natural a una reforma constitucional y como tal tiene que ser debatido y votado. Es bastante preocupante lo que nos cuenta, doctor Álvarez, porque parece que hay un trasfondo, ¿no? Una intención. Mientras hay una incertidumbre, sale el Premier asusando a la población, diciendo que el único camino es una asamblea constituyente, lo mismo dice el presidente Pedro Castillo, y ahora en el Parlamento también se trabaja de manera simultánea bajo este objetivo. ¿Cuál es el trasfondo para usted? Los prefectos y muchos activistas, funcionarios del Estado en muchas provincias, vienen repitiendo precisamente la idea del proyecto, que es para superar la crisis económica, ambiental, política y social generada por el fracaso del modelo de la actual constitución, es necesaria una asamblea constituyente. No hay ningún fracaso del modelo económico por cuanto cualquier cuadro comparativo confeccionado por cualquier think tank, cualquier ONG de izquierda o de derecha, va a arrojar como resultado de que el modelo económico de estabilidad económica y política ha rendido en los últimos quinquenios excelentes frutos comparados con la Constitución del 79, donde el Estado intervenía en la economía continuamente y generaba inestabilidad. Eso es, pero ¿qué pasa? Como la gente, en su mayoría, los electores en Latinoamérica, son gente sencilla, trabajadora, a la cual no le llegan necesariamente las noticias de televisión, ni siquiera los medios escritos, no tienen los mecanismos ni el tiempo para informarse. Y la autoridad local, la radio local,
es el único medio que forma opinión. Por tanto, el Estado mismo, el Estado democrático, se ha descuidado, ha hasta cierto punto dado la espalda a ese inmenso grupo de pobladores, de electores, de ciudadanos que no participan de la generación de opinión a través de los medios de comunicación accesibles en la ciudad. Eso es una de las tareas que tenemos que reformar si es que logramos salvar nuestra democracia. Doctor, la pregunta cae madura. ¿Qué caminos nos queda, aparte del que acaba de exponer, dentro del Congreso? ¿Qué deben hacer los congresistas para estar alertas ante esta intención que quieren meterla de contrabando? Bueno, en principio, archivar este proyecto porque adolece no solamente de una concepción absolutamente equivocada en el fondo, sino que en la forma no tiene ninguno de los requisitos para poder ser debatido. Es una reforma constitucional que está enmascarada bajo una iniciativa de ley aparentemente inocua, pero esto va a seguir. A ver, para un partido y para un gobierno marxista-leninista, el gobernar simplemente es una ocasión no para administrar y gestionar los problemas de los ciudadanos para encontrar soluciones, sino todo lo contrario. Para ellos, alcanzar el gobierno es simplemente alcanzar un instrumento de lucha para alcanzar luego el poder. Pero el poder ellos saben perfectamente que no lo van a poder alcanzar con un Congreso que con todos los defectos es un Congreso plural, donde muchos partidos y muchas concepciones ideológicas convergen. Ellos necesitan una asamblea constituyente que les otorgue poder político y un instrumento como el que ya está operando en Chile, que ha licenciado al Congreso y ha convertido, por ejemplo, a la separación de poderes en un principio caduco. La Constitución actual está partiendo de la base de que todo el poder lo tenga la Asamblea, una Asamblea todopoderosa que no imita, por cierto, no sigue ningún modelo democrático en Occidente. Es un asambleísmo muy parecido al asambleísmo fascista de la década de los años 30 en el siglo XX y muy parecido a ese asambleísmo formal del Partido Comunista Chino en la actualidad. Por tanto, estamos advertidos. No hay ninguna política de gobierno destinada a solucionar los problemas de los peruanos, ni en educación, ni en economía, ni en vivienda, ni en minería, ni en pesca, en nada, en absoluto. El único objetivo del gobierno es lograr una asamblea constituyente y para eso van a seguir insistiendo. No va a bastar que archiven este proyecto, hay otros presentados. ¿Van a apelar a la violencia? Por supuesto. Va a haber disturbios, va a haber violencia para vencer la moral de la sociedad peruana. ¿Y quién va a Como la generar esos vencieron en Chile. disturbios? ¿Y quién va a generar esa ¿Perdón? violencia? ¿El partido oficialista? ¿Es eso? ¿Los que quieren esa Sí, asamblea sí, constituyente? definitivamente el partido oficialista, amparado en los grupos radicales y de extrema izquierda que existen en nuestro país y que muchos de ellos participaron en el terrorismo, en el fenómeno terrorista del siglo pasado. Preocupante lo que nos cuenta, las conclusiones además a las que hemos llegado, porque los congresistas hoy que tienen el poder dentro de su curul de votar, hay que analizar muy desmenuzadamente este proyecto de ley y también las otras iniciativas presentadas. Muchísimas gracias, doctor Álvarez, por estar aquí con nosotros en Perú 21 TV. Bien, era entonces el doctor Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional, que estaba con nosotros analizando este proyecto de ley de Perú Libre, ¿no? Aprovechándose del pánico, como dicen las abuelas, que hay incertidumbre
y dicen que la solución más inmediata a todos los problemas que tienen los peruanos es una asamblea constituyente, una medida que además no contempla la Constitución. Esta es la información, regresamos más adelante.